Bueno, pues reiteramos las buenas tardes a todos. Sabemos que es una hora un poco difícil, ¿no?, para acceder a estas facilidades, conociendo el tráfico de Río Piedras. Sí. Sí. Y el tiempo como que tampoco nos está ayudando mucho, pero bueno, esas son las circunstancias. Bueno, nosotros pretendemos en la tarde de hoy presentarles una visión panorámica sobre lo que constituyen formas de medir y o evaluar la actividad científica, que no es otra cosa que el uso de los indicadores, las unidades métricas que se han desarrollado y aplicado para estos fines. Vamos a empezar por los llamados tradicionales o clásicos hasta llegar a los alternativos. La primera parte va a estar a cargo de mi persona, que son los que tradicionalmente han formado parte del conjunto de la bibliometría. Los segundos van a estar a cargo del doctor Suárez, y ya verán entonces que es probablemente el mismo enfoque ajustado a un ambiente distinto, que es el ambiente de las redes sociales, de las publicaciones electrónicas, todo ese conjunto. Vamos por aquí. No hay cosa más innata al propio quehacer científico que la medición y evaluación. Si nos remontáramos a la razón de ser de la propia ciencia, entiéndase el método científico. El propio método científico establecía y establece, porque sigue estando vigente, que aquello que conocemos como conocimiento a nivel de las ciencias tiene que pasar por un proceso de validación. Y esa validación no va a estar en manos de cualquiera, sino en manos de los llamados pares. El grupo de científicos que forma parte de una comunidad, la que sea. Eso lo determina el ambiente geográfico, el ambiente de una disciplina en particular y el grupo de personas que estén participando de esa disciplina o conjunto de disciplinas. Si se fijan, ya acabamos de decir dos de los elementos que van a formar parte de lo que posteriormente vamos a hablar. Les mencioné validación del conocimiento a través de los pares y otro que no les he dicho, que es el juicio de expertos. Eso forma parte de la esencia misma de la llamada publicación científica. La publicación científica, como yo estoy seguro que casi todos ustedes, de los que por lo menos están aquí, conocen, se envía como manuscrito normalmente el resultado de un estudio o trabajo de investigación a una publicación donde en su junta editorial delegan en un grupo de personas que por su conocimiento, experiencia o mezcla de ambas cosas se les considera como expertos o conocedores para emitir un juicio sobre lo que van a recibir. Ese proceso sigue siendo el mismo. Ahora bien, ¿sobre qué base se va a emitir esos juicios? Esos juicios se van a emitir a partir de una serie de elementos, criterios que pasan a ser los llamados indicadores. ¿Por qué realmente, fuera de lo de la validación del conocimiento, se va a estar haciendo esto y se desarrollan estos indicadores? Pues
Porque, primero, desde el punto de vista de las organizaciones que manejan el desarrollo de la ciencia y la tecnología, entiéndase, por ejemplo, la National Science Foundation, establecida curiosamente después de la Segunda Guerra Mundial, cuando los Estados Unidos tienen una hegemonía en términos del desarrollo científico como producto secuela de esa Segunda Guerra. Este grupo decide realmente intervenir en el desarrollo futuro de lo que iba a ser la ciencia en el ámbito de los Estados Unidos. Se dan cuenta de que hacía falta para ese desarrollo esas unidades que les iban a dar guía y métrica para seguir desarrollando la ciencia. Llegado a este punto, se consideran dos niveles o estrategias básicas. La primera, el conocido como método deliberativo, del que forma parte el juicio de expertos y el juicio de pares. Y la segunda son los indicadores cuantitativos que forman el grueso de lo que en la actualidad conocemos como bibliometría. Podemos pasar así. Bueno, ahí tenemos el primer nivel. ¿Qué sucede con ese nivel que es la revisión o juicio de pares? Bueno, puede tener, a pesar de que es, como les dije, tradicionalmente un estamento aceptado por básicamente todas las ciencias, no deja de tener sus problemas y sus limitaciones, como cuáles va a responder a presiones sociales y políticas, porque no podemos olvidar que particularmente la ciencia y la tecnología son instrumentos del Estado. Y al ser instrumentos del Estado, el Estado asume unas responsabilidades con sus buenas y sus malas. La lealtad de y hacia la comunidad científica. Ya lo mencionamos. Esa comunidad funciona no dirigida por caprichos particulares que podrían darse, pero por ese fin primordial que es la creación y asentamiento de nuevos conocimientos, que es lo que va a ayudar que realmente las sociedades y la ciencia misma desarrolle y adelante. Ese juicio de pares puede funcionar a favor o en contra de la aceptación de áreas emergentes, como cuáles particularmente. Curiosamente, una de las que más ha sufrido el embate del juicio de pares ha sido los estudios interdisciplinarios. ¿Por qué? Porque tienden a verse como una amenaza para los que tienen su provincia o territorio cuidadosamente marcado, y que la tradición los ha ido enraizando de esa forma. ¿Cómo se ha roto esa limitación? Pues abonando y aumentando la presencia de elementos favorables a la interdisciplinariedad como parte del grupo que emite juicio para los demás. O sea, ir neutralizando la actitud conservadora
de grupos que no ven esas posibilidades como válidas. No por puro que sean los científicos, no dejan de ser seres humanos. Y como seres humanos se ven sometidos a razones e impulsos de carácter personal, que pueden ser justificados o a raíz de características de personalidad, o puede ser por razones de el propio ambiente de trabajo, el ambiente institucional. Todo ese tipo de elementos van a crearle cargas a esas relaciones personales que van a afectar el juicio. El favorecimiento, buenas tardes, el favorecimiento de una investigación, por eso está puesto entre comillas, segura. ¿Segura para quién? Segura para el Estado, segura para el establishment, segura para todo ese tipo de cosas. O sea, aquella que se amolda a lo que verdaderamente se considera norma o aceptación. Y eso a través de ese juicio, como son ellos quienes están emitiéndolo, pues se puede garantizar o se puede afectar esa situación. Y por supuesto quedaría lo de decisiones de tipo caprichoso, de tipo subjetivo, que se tiende a cubrir en el caso de las publicaciones por el llamado double blind, que es que, por ejemplo, un manuscrito se le protege el nombre del autor, de donde viene, o se enmascara el nombre del autor con un seudónimo. Pero a su vez también se protege el nombre de las personas que van a emitir juicio sobre el manuscrito. O sea, ni aquel sabe lo que le voy a enviar, ni este sabe a quién se lo envié. Por eso lo del double blind. Pero eso no está libre tampoco de problemas. ¿Por qué? Porque en comunidades científicas pequeñas, cada quien conoce lo que cada quien está haciendo. Y entonces ese que está haciendo, tan pronto ven la temática o enfoque, puede decir, yo sé de dónde viene eso. Y entonces eso vulnera el proceso. Eso es más impactante en revisiones de propuestas. También. Sí. Válido lo que él dice. Igual esto se da en el ambiente de aceptación de manuscritos como en aprobación o rechazo de propuestas de investigación. Otorgación de grants, que también. Bueno. Si nos movemos a la segunda dimensión, que ya dijimos que era la parte de la dimensión deliberativa, que era la anterior, aquí iríamos a la parte mayormente cuantitativa, aunque no digo mayormente, pero no en la totalidad, donde podemos ver juicios de personas, figuras dentro de nuestro campo que han realmente apoyado la validez de estos de este tipo de enfoque cuantitativo. Price, que no es nada más y nada menos uno que se considera uno de los pioneros en el área, emitió ese juicio que ustedes ven ahí. Pero por lo que les dije anteriormente, es donde se va a reflejar, o sea, vean, la investigación no se investiga por la investigación misma, se investiga para divulgar. Y se divulga porque se necesita que el conocimiento se valide. Entonces eso se convierte en un círculo. Lo segundo va dirigido básicamente en el mismo sentido, únicamente que aquí se enfatiza
la función de la revista científica como el medio a donde va a ir a recalar el resultado de esas investigaciones. Y el tercero, para los bibliotecarios aquí, deben haber visto ese nombre porque es probablemente la persona más conocida, creo yo que todavía sigue siendo el diccionario más de mayor acogida en el área de bibliometría, que es de este señor uruguayo, creo que es. Entonces, ¿qué ha pasado con esos enfoques cuantitativos? Bueno, como les dije, sociedades y organizaciones científicas tenían que buscar formas de cómo normalizar esa estructura de indicadores. Y cada uno por su parte, cada uno en diferentes momentos, empezaron a surgir grupos de indicadores, de entre los cuales, pues por lo menos ahí nosotros les planteamos a ustedes los que al momento se consideran de mayor impacto. No les nombro, por ejemplo, los de NSF, porque NSF auspició a algunos de los que están ahí. OSD, la Organización para el Cooperación para el Desarrollo Económico. Económico. Tan atrás como 1993 desarrolló su primer conjunto de indicadores para la ciencia y la tecnología, que se dio en llamar por el lugar donde se desarrollaron Manuel Frascati. Eso sigue siendo como una Biblia para el conjunto de indicadores, obviamente. No solamente la identificación del indicador, sino su uso, su forma de cálculo, las limitaciones que podrían darse en el uso de los mismos. Todo eso está planteado ahí, y está planteado para que organizaciones de menos capacidades no pasen por el trabajo de tener que entrar en eso de nuevo, sino que lo adopten como válido. Y por supuesto, al venir de una organización del calibre de OSD, que guarda estrecha relación con Naciones Unidas, pues se ve como un endoso de tipo internacional. No le puse el año, pero en el 96 la propia OSD crea un segundo grupo de indicadores que se conoció como el Manual de Oslo, que va dirigido en este caso a medir, o mejor dicho, recopilar e interpretar indicadores que puedan medir el grado de desarrollo en la innovación dentro de ciencia y tecnología. Porque entendían que realmente si algo iba a avanzar, iba a ser a través de un área donde se diera este tipo de actividad innovadora, y esa actividad innovadora debía de guardar unas características especiales, y ellos plantearon de qué forma se podían realmente medir esas actividades. En el área europea, particularmente española, la investigadora Rosa Sancho, para el 2001, en un trabajo de encargo, se dio a la tarea de establecer una clasificación de los indicadores disponibles hasta esa fecha. Y entre ellos identificó esas 4 grandes áreas: los indicadores ligados a producción y a productividad científica, que básicamente son la cantidad de
artículos, documentos y publicaciones que se realizan en un área determinada. Igual área puede ser país, puede ser institución, ustedes sustituyen esa etiqueta, pero la forma de medirlo es la misma, en términos de lo que se mide. El área de especialización científica, que está ligada al nivel de, valga la redundancia, de especialización que se logra a través de las distintas disciplinas. El impacto y visibilidad, que usualmente está ligado a las citas y el análisis de las citas, y el lugar donde se publica, porque el lugar donde se publica, entiéndase básicamente las revistas científicas, se les puede, a través de otro tipo de indicador, establecer una jerarquía de nivel de importancia por el nivel de citas que recibe. Posteriormente vamos a ver que eso es lo que el famoso factor de impacto. Y por último, la colaboración medida a través de la coautoría. El nivel de personas que participen de una misma publicación, se puede analizar la procedencia de los mismos, particularmente cuando vienen de instituciones distintas, de países distintos, de disciplinas distintas. Siguen por aquí. Este es otro de los pilares de la bibliometría, Narin, británico, ¿verdad? No. ¿Sí? Yo siempre pensé que era británico porque parece que dedicó un tiempo en... Bueno, el punto es, este señor recibió una encomienda de NSF para desarrollar un estudio que se convirtió en un clásico, Evaluative Bibliometrics, que se publicó en el 76. Este señor elaboró a partir de ese estudio una serie de replanteamientos de forma de cómo utilizar indicadores. Y fue a categorías distintas, como por ejemplo la actividad. El impacto ya lo vimos, pero en este caso él añadió la parte de no solamente a artículos, sino a patentes. La actividad ustedes ya pueden ver que es lo que habíamos dicho de producción, el conteo de artículos, patentes, asignación de individuos, etc. Por cualquiera de estos renglones que está allí. En el área de la conexión se da dos posibilidades. El área de la cosita, que es un autor varios autores distintos que citan los mismos autores, y entonces se establece un estudio que determina que la correlación entre ambos guarda una significación positiva, entendiendo que si tú y yo citamos a la misma persona, el trabajo tuyo y el mío deben de guardar una relación estrecha, porque estamos citando a los mismos autores. Pero además, en una organización que todavía no hemos nombrado, ISI, desarrollan otro mecanismo, que es el de lo que en buen español se le llama concordancia.
en inglés se tiende a conocer como co-wording analysis, que es realmente donde coinciden palabras iguales. Entonces, eso, si no hubiesen habido computadores, era imposible de hacerlo. Cadeo no se puede hacer eso. Sobre todo porque es un rastreo del texto para buscar la recurrencia de palabras dentro de ese texto. Y de igual forma se llega a determinar correlación positiva en textos donde la frecuencia de una misma palabra es alta. Se asume entonces que hay una relación estrecha temática entre esos textos por la ocurrencia de palabras. Bueno, ¿qué ventajas nos dan el uso de esos indicadores? Pues pueden permitirnos desarrollar un cuadro sobre cómo se están dando el flujo de conocimiento en un área, dentro de una institución, dentro de una región, dentro de un país o dentro de un grupo de países. Es una forma, nos brindan los datos para poder conocer el estado de eso que se ha dado en llamar la economía basada en el conocimiento. O sea, ¿cuánto está aportando realmente a la economía que se deriva como resultado de la investigación directamente? Eso que se le ha añadido una letra adicional a investigación, desarrollo e innovación, por ejemplo, eso va dirigido realmente a que no basta con lo que yo investigue, sino qué potencial comercial o social puede tener eso que se investigó. Entonces, nos permite también poder conocer dónde están las fortalezas y debilidades, algo que yo creo que próximamente estaremos haciendo por aquí, si se dan unas cosas que esperamos. ¿Dónde están las fortalezas y debilidades con respecto a la investigación? Igual, en un área, en una institución, en un grupo de instituciones, en un país o en una región. ¿Por qué? Porque ustedes se sorprenderían si ustedes vieran grupos, por ejemplo, de inversionistas que se acercan a un sitio. No estoy hablando de cosas figuradas. El doctor Suárez está presente. Nosotros hicimos una presentación, no esto, sino una presentación sobre un proyecto que tenemos a la vicepresidencia. Y el vicepresidente Lazalde decía: yo quisiera que ustedes vieran cuando nosotros tenemos que responderle a grupos de inversionistas que vienen a decir dónde están los grupos de investigadores suyos que están trabajando con tal o cual área, que a ellos les interesan como un desarrollo potencial de industria. Pues eso fuera de... Hay por lo menos dos problemas ahí. El problema de dónde están ubicados y el problema de quiénes conforman ese grupo de investigadores. Pues eso se puede hacer a través también del uso de estas herramientas que vamos a estar nombrando. En específico también se podría dar para casos de otros proyectos que van de desarrollo socioeconómico, para fomentar empresarismo, sí, y el desarrollo potencial de estas incubadoras de sí, negocios. Sí, sí. El llamado corredor de las ciencias y ese que está en Mayagüez, que cubre prácticamente la franja oeste, no fue un capricho, eso fue dado tomando en cuenta la presencia de Mayagüez con toda su infraestructura, Añasco y particularmente Aguadilla, donde estaba la Hewlett Packard, las plantas que habían, creo que entre Añasco y
y Mayagüez, no en Mayagüez, alimentaban lo que se iban a nutrir del contacto con eso. Es lo que particularmente en España le han dado el nombre de polígonos industriales, que son áreas de industria, pero se nutren del quehacer de las universidades que están ligadas a esos polígonos. Bueno, también a través de estos análisis se permite detectar cuáles son áreas emergentes. Y las áreas emergentes son importantes porque pueden ser el potencial de desarrollo que todavía no es perceptible a través de, por razones obvias, porque todavía no hay mucha producción, porque todavía no ha habido suficientes publicaciones, pero como esto es suficientemente sensitivo, es capaz de poderse detectar dónde, al hacer un análisis comparativo de año a año, tú puedes ver dónde ha habido aumentos que no se daban en los años anteriores. Y si eso es consistente, pues tú puedes detectar que verdaderamente hay un área de crecimiento en un área, grupo o disciplina. Y por supuesto, ahora particularmente, más que en otras ocasiones, y me refiero ahora a la crisis económica, se vuelve cada vez más importante poder discriminar a dónde tú vas a asignar tus recursos. ¿Y a dónde tú vas a asignar esos recursos? Pues eso puede tener una base sobre quién sea más productivo, quién tenga mayor impacto, quién está haciendo cosas que podrían tener mejor potencial. Y eso se puede hacer a partir de los datos que se generan y se recopilan a través de todos estos indicadores. Bueno, ustedes, me imagino, no es difícil imaginar que estas cosas no son la panacea y tienen seguidores y detractores. Por ejemplo, el factor de impacto es una cosa que un colega amigo nuestro, el doctor Elías Sanz, dice: hasta que no se haga algo igual o mejor, no queda otro remedio que bregar con eso. Gústete o no te guste. Y se refiere realmente a los sesgos que podría tener el uso de ese factor de impacto, y los sesgos pueden ser muchos porque quienes lo desarrollan tienen a su vez sus preferencias. En el caso del factor de impacto desarrollado por el Instituto Científico Americano, en origen basado en Filadelfia, o establecido en Filadelfia, después comprado por Thomson, hasta muy reciente realmente tuvieron el control del algoritmo que calculaba el factor de impacto para establecer los llamados Journal of Citation Reports, que es un monopolio de ellos. Más nadie tiene eso. Entonces había que recurrir a ellos si usted quería ver cuál era el ranking donde estaban las diferentes revistas, por las razones que fueran, para saber dónde publicó fulano, o para saber a dónde yo aspiraría a publicar para que tenga mayor visibilidad y mayor impacto lo que yo produzca, etc. Pero, como decía, esto tiene muchos sesgos. Los sesgos están ahí. La cobertura, acuérdense, es una institución creada para unos fines muy particulares. De origen no tenía ni pretensiones de convertirse en internacional. Eso viene después. Al principio era para servir a la comunidad científica norteamericana, como mucho hasta Canadá. Y entonces, ¿qué creó eso? El primer sesgo, un sesgo lingüístico. Allí
le estoy hablando de los años 70, 80, más del 90% de las publicaciones que ingresaban en el Web of Science, no, en ese momento era el Citation Index, correcto, eran exclusivamente publicaciones en inglés. ¿De dónde venía la mayor parte de esas publicaciones? De Estados Unidos, el Reino Unido y Canadá. Entonces, eso tiene un círculo vicioso, porque si uno de los factores o criterios que se consideran para la selección de las revistas que se indizaban era el nivel de citación que recibían, pero ese nivel de citación estaba dado porque la mayor parte de los que manejan leen y escriben y lo que dijeran es inglés, pues entonces tú estabas creando un círculo vicioso ahí que era difícil de romper. Se ha ido rompiendo por otra razón, por las presiones de un mercado internacional que requiere que verdaderamente publicaciones en otras lenguas y de otros países ingresen, o la alternativa que muchos hemos considerado de crear índices de citas particulares, y de esos han florecido un montón. Pero eso se coge el costo. Bueno. Muchas de estas revistas extras. Pero eso lo da el monopolio. Eso lo da el monopolio. Correcto. Fija el precio porque no tienes competencia. Exactamente. Entonces hay un trade-off entre irse por quizás 2 o 3 papers que uno tenga a revistas de impacto moderado, o son emergentes muchas de ellas, por lo menos en la ciencia, a cuesta de ese costo que tienen. Sí, eso es cierto. Tan así es que ahora miro a Ana, porque en un momento dado de su vida estuvo envuelta en ese mundo. Las corporaciones son, o sea, la competencia es lo más natural para ellos. ¿Y cómo le íbamos a crear la competencia a Easy? Pues dieron y dieron hasta que se la crearon. Se la crearon en Europa, pero se la crearon, que es Simago y Scopus después. Y están compitiendo de tú a tú. Entonces, no hay duda de eso. Los resultados en ambos productos varían. Varían porque la cobertura no es exactamente igual. Hay un nivel de solapamiento de creo que de un 43 a un 46%. El resto es individual de cada quien. Eso hay que tomarlo en consideración. Bueno, con el advenimiento de la tecnología, los hábitos de publicación y citación han ido cambiando. Y entonces eso es parte de lo que Suárez va a estar recogiendo y lo que da motivo a los indicadores alternativos. La tipología documental, que en el caso de Easy, etcétera, era básicamente artículo de revista, seguido muy de cerca por los proceedings de conferencias o de congresos, y quizás comunicaciones científicas del tipo informes técnicos. Y ahí mueren. Hasta ahí llegaban básicamente ese tipo. Ahora eso se enriquece con todo el ambiente de las redes sociales y compiten enormemente por el dinamismo que tiene uno versus el otro. Yo creo que podemos seguir. Entonces, en la aplicación de la bibliometría, nosotros debemos de tomar en consideración una serie de llamadas buenas prácticas, ¿no? Entre ellas, pues podríamos, obviamente esto no pretende ser exhaustivo, pero yo creo que están las principales. Como ahí se indica, la selección de las fuentes que tengan la mayor cobertura y la mayor representatividad.
Por lo que les dije anteriormente, eso no es tan fácil. Lo ideal sería combinación de índices que permitan realmente garantizar el máximo de cobertura y de representatividad. La normalización. Aquí llegamos al talón de Aquiles de todo este problema. Y lo estamos viviendo, Suárez y yo, en este momento. ¿Cuál es el problema de la normalización? El problema de la normalización tiene muchos elementos. Entre los elementos están el nombre de los autores. En el mundo anglosajón, el apellido es uno, pero fuera de ahí, Son dos. pueden ser dos, pueden ser más. Los brasileños usan más. Los asiáticos también utilizan. Entonces, imagínense en el problema que les causa a estos individuos, que lo único que ven es uno, y que el uno, llegaron ellos, yo no sé por decisión de qué, a qué es el último. Si eso es cierto o no, pero es el último que aparece en la definición de un autor, como escriba su nombre. Pues, por eso a nosotros nos matan, porque cogen el apellido materno. Eso es un problema. Todas las variantes que puede tener el nombre de un autor, inclusive en ocasiones por culpa del propio autor, que el autor ha usado iniciales, nombre iniciales, dos iniciales y el apellido, dos iniciales y dos apellidos unidos por un guión, y eso crea. Ojo, para el sistema cada variante es uno distinto. Entonces eso trastoca todo el asunto de la recopilación y la métrica. Entonces eso lleva realmente a ese asunto, a cómo se normaliza el nombre de los países. Ustedes pueden creer que eso no es importante, pero sí tiene. Si usan abreviaturas, si usan nombres completos, si usan el nombre original, no es lo mismo decir España que Spain, para propósito del sistema. Entonces, que se identifique con que es el proceso de normalización, una etiqueta que identifique de forma única ese país. Ya no digamos las instituciones. Imagínense en el lío que tenemos ahora con la Universidad de Puerto Rico y su recinto, donde aparece University of Puerto Rico, Universidad de Puerto Rico, recinto de Río Piedras, recinto de ciencias médicas, colegio. Si lo ponen en inglés, entonces aparece como Río Piedras Campus. Pues puede decir RP Campus y como lo hicieron. Entonces eso crea un verdadero desmadre que hay que normalizar. La regla de oro dentro de la bibliometría dice que cuantos más indicadores tú puedas usar, mucho mejor el resultado del análisis, porque realmente puede crearse unos sesgos dañinos si tú te dejas llevar el nono de entrada es nunca vas a usar un solo indicador, porque eso es terriblemente dañino. La variedad y el peso que tú puedas darle a la combinación de esos mismos va a mejorar la calidad del análisis que tú vas a obtener. El poder distinguir entre dar seguimiento, que es continuidad, no es necesariamente un proceso de evaluación en sí mismo. Es únicamente ver el comportamiento de algo, no necesariamente una medida analítica de ello. Y ahí se establece una variación que puede ser finita, pero existe.
lo que decíamos del juicio de los expertos, el juicio de los expertos, como dijimos ya anteriormente, puede tener sesgo, y ese sesgo hay que tratar de neutralizarlo en la medida que sea posible. Bueno, y aquí, que es la última parte de mi parte, hay dos esquemas que nos ayudan a ver cómo ha cambiado la situación y le da el pie forzado para que Suárez entre con su sección. Fíjense cómo se describía el esquema tradicional que seguía la publicación desde el momento en que se inicia, allá en la esquina, el recuadro inicial, donde inicia la investigación, cómo pasa por informes preliminares, la participación en coloquios, congresos o seminarios, la publicación de los llamados preprints o artículos preliminares que todavía no han pasado por el juicio de los revisores. Cuando se somete el manuscrito a el juicio de los expertos, según sea la publicación a donde se haya sometido, o ustedes saben que también los congresos tienen grupo de revisores, no todos, pero los buenos tienen. La publicación, la entrada de esa publicación en los sistemas de índice y de extractos, la presentación en los llamados parent contents, que son las actualizaciones, lo que está sucediendo día a día, la presencia de los mismos en anuarios, y esto cierra básicamente el círculo que, si ustedes se dan cuenta, pues es la típica publicación, mayormente papel, aunque el método podía ser electrónico y realmente eso no variaba. Lo que va a variar es ahora sí, Carlos, el próximo. Miren cómo eso cambia en el mundo digital. Sí. La práctica de la bibliometría, como la ha explicado el doctor Mauro, ha ocurrido hasta ahora en el marco del proceso de la comunicación científica, en una cultura de lo impreso, apoyado en el sistema de la publicación de la ciencia, la aparición de artículos en revistas científicas, la publicación de las ponencias en congresos. Con el cambio tecnológico, pues ese proceso de la comunicación científica ha sufrido cambios sustanciales, y a los caminos tradicionales por los cuales se movía la contribución que hacía el investigador, se han añadido otras vías para que esa contribución y ese compartir del conocimiento y de los resultados de investigación ocurran con la comunidad científica, y no necesariamente a través de un sistema de publicación basado en el documento en papel. Ustedes tienen algunos ejemplos aquí, desde las mismas etapas iniciales que tenía el esquema anterior hasta las finales, donde se hace registro en fuentes primarias y secundarias de ese resultado. Ustedes pueden ver que al camino anterior pues se han añadido vías que están directamente relacionadas con la presencia en las redes, con la presencia en formato electrónico y con el compartir de esos resultados a través del entorno electrónico. Es un entorno de trabajo académico, de trabajo de investigación científica completamente digital. Sí, hay áreas donde evidentemente, o etapas donde evidentemente el trabajo desde el principio, desde que se inicia la investigación, ya puede comenzar a ser recibido y a la vez a ser utilizado esa información por el resto de la comunidad científica. Por lo tanto, eso tendrá consecuencias a la hora de evaluar el impacto que pueda tener la investigación que está haciendo el científico en el resto de la comunidad. También en la etapa intermedia, donde el manuscrito se sometía a la publicación, ahora hay otras vías también en las cuales ese manuscrito puede compartirse con la comunidad científica a través de internet,
tanto en su etapa preprints, antes de que se haya incorporado los señalamientos de los revisores, como en la etapa postprint, cuando ya los señalamientos de los revisores han sido incorporados. Y pueden ser compartidos en diferentes modalidades, en diferentes espacios, desde un website que tenga el propio autor hasta un espacio en la red que pueda tener la facultad o departamento o la institución en general. También las conferencias se dan a menudo en línea, ocurren no solamente, hay congresos y conferencias que se realizan de manera presencial, sino también que ocurren en el entorno digital. Y luego, en la etapa final, cuando ya el documento está publicado, está aceptado para publicación, incluso antes de que aparezca formalmente en la publicación impresa, pues ya tiene un elemento asignado en formato electrónico y puede ser citado. Aquellos que conozcan el uso del Digital Object Identifier, el DOI, para los artículos, pues saben a lo que me refiero, ¿no? En ese marco, y tomando en cuenta que la utilización de los indicadores para hacer evaluación del trabajo científico tiene consecuencias directas en la evaluación del investigador y en su carrera académica en este caso, por cuanto han sido los indicadores tradicionales los que se han utilizado hasta la fecha y siguen siendo utilizados para hacer evaluación del desempeño del investigador y del desempeño de las instituciones. Ustedes conocen todos los estudios que se hacen para hacer estos rankings de instituciones, de universidades, por ejemplo, para hacer evaluaciones de los investigadores con vista a su promoción en su carrera académica. Aquí mismo, en la universidad, eso es común, donde muchas veces las presiones y las exigencias para que los trabajos publicados estén en determinadas revistas con determinado nivel de factor de impacto u otros indicadores de los que se utilizan para estos fines, pues repercute directamente en el progreso del investigador, ¿no? Hay que tomar en cuenta también las diferencias entre las áreas científicas y disciplinas, por cuanto, algo que mencionaba el doctor Mauro anteriormente, los hábitos de publicación y de citación no son iguales en las disciplinas. No es igual la manera en que, o la dinámica de publicación de un investigador en las ciencias naturales como con uno que trabaja en las ciencias sociales y menos en las humanidades, y tampoco las maneras de citar, ni el porqué, la motivación para citar, tampoco. La dinámica de las publicaciones también, la extensión de los trabajos tampoco, los hábitos de colaboración tampoco son iguales. Y todo esto son elementos que inciden directamente en cómo luego los indicadores bibliométricos recogen las consecuencias, la manera en que está siendo visto y utilizado los resultados de investigación en la comunidad científica. Por esa razón, en este entorno digital de hacer ciencia, han ido apareciendo una serie de herramientas y de prácticas, las cuales cada vez van teniendo mayor influencia en la evaluación de la actividad científica. Hay un conjunto de servicios que utiliza el científico en la actualidad, que están directamente relacionados con el trabajo de investigación, en el marco de lo que se ha dado a llamar la web social de la ciencia. No sabemos a qué se refiere la web social, fundamentalmente por todo el ámbito de la participación, de la colaboración, del contacto casi permanente que se establece a través de las redes. Pero este apartado en particular son herramientas que han ido apareciendo vinculadas al quehacer de los investigadores. Hay muchos ejemplos, aquí solamente, por ejemplo, yo voy a mencionar algunos de los más comunes: Google Scholar, el Google académico. Ustedes saben que es este motor de búsqueda que se especializa, o sus búsquedas se realizan solamente tomando en cuenta trabajos de investigación, trabajos generados en el marco académico. ResearchGate, que es actualmente uno de los sitios para crear perfiles de los investigadores y colocar diferentes tipos de contribuciones, de artículos, ponencias o diferentes trabajos, aún trabajos que no hayan sido publicados, y compartir
con la comunidad científica en tiempo real estos resultados, academia.edu, Mendeley, que es un sistema de manejo de información bibliográfica en la red, que uno puede también instalar en su máquina y hacer seguimiento de lo que se publica de acuerdo a los temas de investigación que uno trabaje, y puede compartir los trabajos, puede hacer referencia a ellos, puede comentarlos. En el caso de la identificación de los investigadores, algo que sirve para atacar o trabajar con esto que el doctor Mauro mencionaba de la normalización, y que al final repercute en la manera en que somos visibles en la web social de la ciencia. Todos los identificadores como el Research ID, ORCID, estos dos primeros relacionados con la persona, son indicadores únicos del investigador. El resto son el DOI y los indicadores de PubMed y PubMed Central, son indicadores para los artículos de las publicaciones. Las revistas los utilizan cada vez más, ¿no? Son indicadores además de los llamados indicadores persistentes, por cuanto sirven para que apunten siempre a donde está el documento final, independientemente de los cambios en servidores que pueda haber en el mismo. Y es precisamente por la proliferación de este entorno digital que se plantea hoy día, reconociéndolo así como en las etapas pioneras del desarrollo de este tipo de indicadores, los llamados indicadores alternativos, las métricas alternativas para hacer seguimiento y evaluación de la actividad científica. Las métricas alternativas, ¿a dónde miran? Miran fundamentalmente a este entorno digital. Cómo se está viendo el resultado de investigación, cómo está siendo compartido, citado, comentado, y qué uso está teniendo, más allá de los que se reflejan directamente en la publicación tradicional. El factor de impacto, por ejemplo, en este caso, lo que mira son las citas que aparecen en el artículo, en la revista, vinculadas al área temática de que se trate. Los indicadores alternativos van a buscar un impacto mayor, una consecuencia, una influencia que se pone de manifiesto en este entorno digital, en este entorno de la web social de la ciencia. ¿Cuáles son los elementos que se destacan aquí? La disponibilidad inmediata, la visibilidad temprana de los resultados de investigación, medidos a veces por cuestiones como las descargas que recibe un trabajo, las veces que se ve un trabajo en línea, las veces que se menciona, las veces que se comparte, las veces que se hacen comentarios, o la cantidad de comentarios y la calidad de esos comentarios, el seguimiento. Ustedes saben que en las redes sociales yo puedo seguir a una persona, pues ese concepto trasladado a la web social de la ciencia se puede hacer de esa manera. Quienes utilicen el ResearchGate, sabrán que yo puedo hacer seguimiento, como mismo lo hago en Facebook para el amigo, pues lo hago en el Gate para un colega que trabaja un tema similar al mío, y yo quiero mantenerme al día de ese trabajo. Bueno, pues cuántas veces, cuán seguido es ese colega, es un indicador que actualmente se toma en consideración. En las métricas que se han propuesto, algunas están relacionadas con el uso visto desde el punto de vista de las veces que uno visualiza el trabajo en línea o que lo descarga, las capturas, que es cuando uno lo hace registro de ese trabajo, lo pone por ejemplo en su bookmark, hace registro, o lo comparte, las menciones, en todo el mundo de la esfera de las bitácoras, de los blogs, cómo se hace mención, las menciones en los diferentes servidores de noticias, relacionados todo con la actividad científica. En los medios sociales también se mira a ese marco amplio de la web social en su sentido más amplio, ¿no? En Facebook, en los tweets, ¿no? Y por supuesto las citas no solamente las que están calculadas sobre el trabajo que aparece en la revista, sino también la manera en que aparece más allá de los índices tradicionales de cita. Por ejemplo, el doctor Mauro mencionaba ahorita Scopus, ¿no?
Hay herramientas que han sido creadas para hacer este seguimiento, y los servicios y muchas de las publicaciones y los servicios también de agregación de información científica lo han ido incorporando, y cada vez más. Aquí, por ejemplo, el caso de Public Library of Science, que desde hace ya algún tiempo ha incorporado las métricas a nivel de artículo. Las métricas a nivel de artículo tienen la ventaja respecto a la métrica tradicional. La métrica tradicional tomaba en cuenta la revista, ¿no? Yo publicaba mi artículo en una revista de alto impacto, y por lo tanto el impacto de esa revista, que era el factor de impacto, se calculaba se sigue calculando para la revista, y con eso se hace el Journal Citation Report, era para la revista. Pero mi artículo en esa revista, a pesar de que, por supuesto, que me lo acepten en una publicación de alto impacto, que ha pasado por un proceso de revisión de pares riguroso, pues ya es un elemento claramente que indica calidad de mi trabajo, ¿no? O de aceptación por parte de mis pares a un nivel notable. Sin embargo, mi artículo en una revista de alto impacto podía tener muy pocas citas. Sin embargo, el reflejo que se hacía era que yo he publicado en una revista de alto impacto. Las métricas a nivel de artículo buscan realmente llegar a cómo es el impacto del artículo como tal. Y entonces los servicios lo han ido incorporando. Aquí ustedes ven, por ejemplo, que hay un caso de un artículo donde uno puede ver las veces que se ha visto el trabajo, las citas que ha recibido, las veces que se ha guardado, porque claramente hay una distinción, ¿no? Y tomen en consideración que todo esto todavía está, realmente las métricas alternativas están en un periodo de inicio, ¿no? Pero es de sentido común que si mi trabajo ha sido visto 23.000 veces y otro ha sido visto solamente 100, pues por algo será, ¿no? Puede que sea positivo o negativo, ¿no? Porque puede ser, al igual que la cita puede ser positiva o negativa, pero aún así demuestra una influencia, se me ha tenido en cuenta, ¿no? En el marco de la disciplina. Y también no solamente cómo se ha visto, sino las veces que se ha descargado. Porque yo puedo ver un trabajo, reviso el resumen, por ejemplo, y a lo mejor leo la parte metodológica y llego a la conclusión que realmente ya no me interesa. Pero si lo descargo es porque lo quiero leer completo, ¿no? O al menos leerlo con más detenimiento. Porque eso sí, seguimos inmersos, a pesar de que la cultura impresa y la digital coexisten. Pero casi todos nosotros, los que estamos aquí, estamos marcados por la cultura impresa. Quizás las nuevas generaciones no, pero todavía nos cuesta mucho leer en línea. Sobre todo si necesitamos una lectura intensiva y de reflexión, ¿no? Entonces, pues bajamos el documento y tal vez, bueno, lo podemos imprimir, o si lo vamos a leer incluso en la máquina, pues lo queremos tener en la máquina, no leerlo directamente en línea. Y luego aquí se incluye también las veces que se ha compartido. Pero bueno, mira, este documento me parece interesante, lo comparto en mi red con otros colegas, ¿no? También se han incorporado diversas formas de mostrar las métricas alternativas. Fíjense que aquí coexisten las métricas alternativas con otros indicadores que no son tanto, porque por ejemplo las citas son consideradas un indicador tradicional. Y aquí están la de Scopus y otros servicios de información. Pero luego se incorporan los marcadores sociales, los comentarios, las veces que se ha llevado a servicios de registro que están directamente relacionados con la actividad científica, como Sayulite. Cornotea ya no trabaja, pero Sayulite sí. En los blogs, por supuesto no todos los blogs, pero se hace selección de en qué blogs yo voy a hacer seguimiento de las veces que se comentan. En el caso de Nature es paradigmático porque Nature tiene un conjunto de la revista y un conjunto de blogs, y estos blogs están vinculados a la ciencia, ¿no? que se hace, pues, por eso lo toman en consideración. Y en la revista con el JCR probablemente sí, más alto consistentemente.
Las métricas alternativas también se han incorporado a los repositorios centrales institucionales. Los repositorios centrales lo que hacen es que permiten a los investigadores de la institución colocar en modo de acceso abierto resultados de su trabajo de investigación. Es una de las modalidades características del movimiento por el acceso abierto a la información, que es la llamada Vía Verde, en que cada investigador hace su aportación al repositorio institucional, lo cual tiene importantes consecuencias para la visibilidad, el prestigio de la institución, no solamente del investigador. Y en este caso lo han incorporado, les voy a mostrar el ejemplo concreto, ¿no? Aquí, que tenía aquí, esta es una tesis que, como ustedes ven, en este momento, cuando se miraba esto, que era de diciembre de 2013 a mayo de 2014, había sido vista 2 veces. Esta tesis era una tesis de 2013, había sido incorporado poco tiempo antes al repositorio, ya se había visto 10 veces. Y luego se veía la cantidad de veces que se había descargado. Esa tesis llevaba 2 meses, ahora voy a mostrar el tiempo real de la misma. Esa tesis llevaba pocos meses. Si esta métrica no estuviera incorporada al repositorio, no había manera de que el investigador, el autor, mostrara ya, de alguna forma, que su trabajo ya había llamado la atención. En otro caso, la tesis tenía que convertirla en un artículo o en artículo, enviarlo a la publicación, que la publicación se lo aceptara, publicar y recibir citas. Entonces podría tomar años para que esto ocurriera. En este caso no. Les voy a mostrar en línea este mismo trabajo. Este mismo trabajo. Es el mismo trabajo, solo que el periodo ahora es septiembre. Si yo busco, el anterior era De mayo. Diciembre. era diciembre del 13 a mayo del 14. Si yo busco diciembre del 13 a febrero de 2015, pues ahí tienen los datos, ¿eh? Evidentemente, las visitas por meses, el total de visitas en ese periodo, el espectro geográfico y las veces que se ha descargado el trabajo. 327 descargas. De 379, que es bastante Muy alto. considerable. Claro, tomando en cuenta que Poco tiempo. en este periodo solamente tenía 3 descargas, ¿no? Sí, pero que lo que ha sido de visibilidad más las descargas son cifras que están bien cercanas. ¿Existe una métrica de esa proporción? Me da curiosidad. Porque ¿Cómo? yo he hecho ese tipo de análisis sin saber que eso se hacía, de trabajos nuestros. Ajá. En donde comparativamente en artículos, en lo que usted habla ahorita de que medirlo a nivel de artículos, se lo lleva como 10 o 15 veces la magnitud de descarga y en proporciones es como entre 60 y 80% de la frecuencia de hits de visitas y la descarga. La gente que lo ve está curiosa y lo saca y se lo lleva. Sí. Por eso decía que incorporar este tipo de métrica da una dimensión a la evaluación que hasta ahora no estaba. Y que, otra vez, tomando en cuenta las diferencias que hay entre disciplinas, puede resultar decisivo a la hora de evaluar al investigador. Porque un investigador en naturales, por su propia cultura de trabajo, pues tiene asumido que debe someter la publicación a una revista que que está incorporada en los índices de cita. Pero, por ejemplo, aquí mismo en la universidad se habla de investigación y labor creativa. Y sobre todo si nos vamos a las humanidades, hay mucho trabajo allí que no necesariamente el tipo documental mejor asociado es el artículo científico.
y no por eso deja de tener impacto científico e impacto social. Y eso es importante, o al menos a mi juicio es muy importante que si se va a hacer evaluación de la investigación y si se va a hacer evaluación del investigador, se tome en consideración. Y no solamente, como muchas veces ocurre, que se toman criterios de evaluación que son válidos, muy válidos para determinadas disciplinas y se tratan de llevar a otras donde no lo son. Hay otros ejemplos, por ejemplo, en este servicio que es Science Direct, también han ido incorporando. Estos son, los he traído como ejemplo porque son servicios muy conocidos de información en el marco de la información científico-técnica. Y también las tenemos aquí para los que... Y están disponibles a través del sistema y lo han ido incorporando. Si ustedes lo ven aquí está el caso en tiempo real, ¿no? Este es el de Public Library of Science, este es el de Science Direct. Lo está cargando, no me carga es que es un plugin que tiene. Pero fíjense cómo en el caso de Science Direct lo divide, ¿no? A veces los blogs, el Twitter, ¿no? Un poco es la idea de tratar de captar realmente cómo se ve en ese espectro de la web social de la ciencia el trabajo, ¿no? Luego hay un conjunto de herramientas que han aparecido, algunas libres, sin necesidad de hacer pago de licencia, otras comerciales. Estas son tres de las más comunes, más conocidas. El Impact Story, Almetrics y Plum, que es un software que primero estuvo independiente y luego lo ha comprado EBSCO. En el caso de, voy a detenerme en el caso de Plum porque el martes hay un webinar que es a las 2 de la tarde. A las 2 de la tarde. Que, bueno, creo que circuló por el cartero. Está en el cartero, pero se lo puedo circular nuevamente. Porque es abierto. No, pero yo se lo puedo enviar otra vez porque o le puedo pedir al cartero que lo vuelva a circular. Que se envía una promoción bien tan amplia que... Sí, porque ellos hicieron aquí una vez una presentación, pero fue limitada. Pero esta es abierta a todo público y específicamente coordinada para la Universidad de Puerto Rico. En este caso... creo que van a tomar casos de... Sí, en este caso la coordinación la llevó la doctora Pencova, yo colaboré también y el CEA. Con Eunice. Y me voy a detener aquí porque les voy a mostrar el ejemplo, ¿no? Esta herramienta es de pago. Quiero mostrarles cómo refleja. Esta herramienta es un software que uno puede configurar para que haga seguimiento con indicadores alternativos de una institución en su conjunto, de una revista en particular, de un repositorio institucional o de un investigador individualmente, ¿no? Individualmente. Ellos tienen algunos ejemplos aquí que les voy a mostrar. Por ejemplo, este es del repositorio institucional de la Universidad de Pittsburgh. Este es el repositorio de la Universidad de Pittsburgh, parecido al repositorio institucional que les mostré de la Carlos III. Aquí está el trabajo subido, aquí está toda la información y aquí están las métricas que el software calcula, ¿no? Fíjense que aquí están las de uso, las de captura, las de menciones, las de los medios sociales y las de cita.
eso es en tiempo real, eso cambia constantemente porque el software lo que hace es rastrear la red en busca de esos datos, ¿no? También se puede ver un ejemplo aquí a nivel individual. Imagínense esa herramienta en manos de los comités de personal. Sí. En este caso, por ejemplo, Quiero preguntarle cómo de alguna forma u otra eso impactaba a lo que era... No ha impactado, pero yo estoy seguro que va a impactar. no se ha incorporado. Realmente los indicadores alternativos todavía, por supuesto, no sustituyen para nada a los indicadores tradicionales, pero cada vez se toman más en consideración. Lo que me da curiosidad, ¿verdad? En el caso, y eso será más adelante, ¿a dónde van a establecer el peso? Porque en el caso del artículo que usted presentó que tenía 23.000 views, versus a lo mejor ese artículo si está dentro de una base de datos, ¿verdad? Como la de Easy o en Scopus, y a lo mejor allí pues las cifras son más conservadoras. A la hora de pasar juicio, ¿cuál será la de mayor peso? Se va a depender de... Eso dependerá de la disciplina y en qué medida, por ejemplo, se pueda, un evaluador puede decir, esto es una tesis que tiene estos datos de vistas, capturas, descargas. Sin embargo, esa tesis no se ha convertido nunca en un artículo. Por lo tanto, nunca ha aparecido como un artículo en una revista y no le puedo asignar un factor de impacto. ¿En qué medida un comité evaluador va a aceptar eso? Lo que ocurre es que como que no es algo que se está cada vez incorporando más y los propios servicios de información lo están incorporando. El investigador, en este caso, puede argumentar, ¿no?, a su favor, pero es una discusión propia de la evaluación de la actividad científica, pero sin duda es importante. 23.000 descargas Son son 23.000. 23.000 descargas. O sea, Yo pensaba que por donde tú ibas a venir era por lo siguiente, que yo creo que también es cuestión de tiempo hasta que se dé. Ya el Chronicle of Higher Education citó un caso de un profesor en una universidad de Estados Unidos que retó la decisión de un comité de personal. ¿Por qué? Porque entendió que había sido sesgado el juicio, porque el juicio únicamente era por indicadores tradicionales. Y él pensó que se le estaba perjudicando porque había otros medios con los que se complementaría el juicio si se hubieran tomado una decisión de un peso relativo para cada grupo de... Pero también ahí va el caso que habían planteado de otras disciplinas, donde también se pide labor creativa, que no necesariamente se va a ver en un artículo. Que yo sé que ahorita usted lo va a presentar, que hay otros alternativos dentro de lo que es las redes sociales que también miden todas las presentaciones que ha subido SlideShare o tu participación en las redes sociales, ¿verdad? De corte, ¿verdad?, académico, que también creo que tendría un peso en otras disciplinas que no necesariamente dependen de la publicación de artículos como para valorar su actividad como profesional. Este es Plum en el Smithsonian, en el museo. Y aquí, por ejemplo, hay vídeos. Son los indicadores alternativos para los vídeos. Fíjense que tiene, por supuesto, artículos, tiene capítulos de libros, tiene los tipos documentales tradicionales a los cuales miran los indicadores más tradicionales, pero también incorpora vídeos, tiene otros documentos, tiene blogs, tiene datos, que es algo también cada vez en mayor práctica hoy, compartir los datos que uno utilizó para la investigación. Hay repositorios de datos. Entonces otros pueden utilizar esos datos para continuar la investigación o para hacer sus propias investigaciones. Que ahora es una obligación de las agencias Sí. de
que aportan fondos. Compartir los datos. Los datos en tienen bruto, que estar en un los sitio datos en público. bruto, si se hacen encuestas y se recogen datos y se guardan en una base de datos para yo hago mis análisis con eso y publico los resultados. Pues no solo las regulaciones ahora están exigiendo que se comparta el resultado y se comparta en acceso abierto, sino también que se compartan los datos en bruto que se utilizaron Datos sin analizar. sin analizar. Se hacen repositorios de datos. Que aquí después el doctor Mauro puede comentar sobre las iniciativas que hay aquí en el sistema UPR para hacer Y en eso. el caso ahí que dice lo de letters, ¿correspondencia o...? En este caso puede ser el tipo documental que se denomina cartas a los editores. Sí. No sé en realidad a qué se refiere, pero puede ser ese tipo de documental. Aquí debajo están Pero acuérdate que incluidos. la carta al editor es donde tú corriges o pides corrección sobre un elemento de un artículo, por ejemplo. De todas maneras, aquí debajo están por ejemplo, en este caso, cartas, aquí debajo están los enlaces En este otro también. a donde están. Uno puede ver qué tipo de documental es. Pero lo interesante es esto, ¿no? Que se incorpora también De otro video. tipo de documental y uno puede ver De vídeo. lo que ocurre. Los likes, las veces compartidos, el Google Plus, el score, los tweets. Entonces eso pues va dando una dimensión a la evaluación de los resultados de investigación que hasta ahora no estaba. Así es como se muestra en este caso para la Smithsonian, ¿no? Todos los datos con todos sus investigadores, uno puede ir a cada uno de ellos, por supuesto. ¿Cuánto le va a tomar a nuestras instituciones revisar sus normas de evaluación? No es igual si Antes de que surja un caso legal. Sí, no es igual si para evaluar aquí a los investigadores uno tuviera disponible esto, ¿no? Que solamente pedirle pues un portafolio donde además puede haber requisitos de ponme ir los artículos que has publicado solamente en revistas que estén recogidas en los índices de citas. Las ponencias, los capítulos de libros, los libros, nada. Ninguno otro resultado que yo haya podido trabajar, pues lo puedo incluir en mi portafolio, o no va a ser tomado en consideración. A que yo pudiera tener esto donde voy a ver efectivamente los artículos, los capítulos de libros y los libros, pero también puedo tener otros tipos de documentales, ¿no? Y luego puedo ver otras dimensiones del uso, otras dimensiones de uso mucho más precisas, ¿no? Mucho más finas, que es la que solo se miraba con los datos de la revista donde estaba publicado el trabajo, ¿no? ¿Cómo puede ser Estas son las ventajas que en la literatura uno encuentra, ¿no? Pues de los indicadores alternativos, que miran una dimensión que el indicador tradicional no lo hace, permiten una inmediatez que tampoco el indicador tradicional lo permitía, brindan datos de visibilidad e influencia de otros tipos documentales, lo cual es muy importante en otras disciplinas. Y es importante para la evaluación de la investigación. La desventaja es esta, ¿no? Primero que es un tema pionero, un tema en sus etapas iniciales, y hay que realizar más investigación sobre los mismos y también comparar los resultados con los indicadores tradicionales. Los datos provienen de fuentes variadas, porque explorar la web social es siempre, primero desde el punto de vista de programa, Carlos, es complejo. permíteme hacer una intervención ahí. Hay ya un estudio curiosamente realizado por uno de los fundadores de Altmetrics, que demostró correlación positiva en términos del carácter predictivo de los indicadores alternativos versus los tradicionales en cuanto a predecir quienes pudieran recibir premios del tipo como de premio Nobel, que en el caso de los otros no se daba con la precisión que pudieron darlo los alternativos.
Entonces, los resultados dependen mucho, son de tiempo real, ¿no? Las fuentes que miran pueden desaparecer, pueden tener vida efímera porque están en internet. Un blog puede desaparecer. Entonces, estas cosas son elementos contrarios, ¿no? Y son motivos de crítica de la utilización de este tipo de indicadores. También porque igual, no porque se comparta un trabajo, quiere decir que sea significativo para el avance del conocimiento en esa área, ¿no? Un poco ¿qué implicaciones tiene para todos nosotros, ¿no? ¿Qué implicaciones tiene para el trabajo que se hace en el marco académico? Es necesario, es imprescindible, diría yo, aumentar la presencia de los investigadores en la red. Pero no en que haya más investigadores en Facebook, sino que el investigador conozca los espacios de la web social de la ciencia y haga acto de presencia ahí. Independientemente de que publique mucho en revistas de alto impacto, independientemente de eso, porque en la medida que haga mayor acto de presencia en este entorno digital, eso no solamente tendrá repercusiones importantes para su persona, sino que influirá decisivamente en la visibilidad de la institución, en el prestigio de la institución, en el reconocimiento de la institución. Por eso, adoptar buenas prácticas para ser visible en el entorno digital, crear, registrar su Research ID, registrarse en estos espacios del ResearchGate, ¿no? Y crear su perfil, academia.edu. Porque además esos son los sitios y los indicadores que mira este tipo de herramientas, ¿no? Está mirando estos elementos, ¿no? Por supuesto, implicaciones para la institución en su política de evaluación de la investigación. Ir incorporando los indicadores alternativos como complemento de los tradicionales, o sea, no ignorarlos. Y, por supuesto, hacer más investigación sobre los mismos. Aquí está la referencia utilizada, la tienen en la... Pues esto era lo que les queríamos comentar. Como les dije, va a haber el webinar del martes, pero además el doctor Maura puede comentar sobre los esfuerzos que la Vicepresidencia de Investigación y Tecnología está haciendo, los proyectos que hay que apuntan en esta línea. Vamos a empezar por la cuestión de lo que hablábamos ahorita de la obligación, porque ya no es opción, no es obligación. El que reciba fondos de entidades